Bueno, ahí se está grabando. Bueno, ahí comenzamos a grabar la clase. La clase para hoy, según el calendario y la agenda que hemos establecido para enfermería y cuidados críticos, el plan para Jujuy el día de hoy es desarrollo sostenible, determinantes sociales de la salud, objetivos de desarrollo sostenible para el milenio y indicadores básicos de la salud. Vamos a empezar con indicadores básicos de la salud y después vamos a seguir con el cronograma establecido el resto de los temas. Recuerden que cuando yo esté proyectando la clase ahora, ya no voy a poder admitir a más estudiantes. Así que vamos a poner compartir la pantalla. Lo pueden ver ahí, ¿verdad? Sí se ve perfectamente. Bueno. ¿Se ve que paso ahí una plantilla? ¿Pasa a otra página? Sí, profe. Perfecto, gracias. En esto voy a necesitar que me asistan cuando yo les pregunte. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Como estaba planificado para el día de hoy, como les estaba comentando, vamos a ver uno de los temas que es indicadores básicos de la salud, ¿sí? En nuestra asignatura, enfermería y cuidados críticos. Ahora, para poder comprender de qué vamos a hablar, nosotros sabemos que todos los países, como las regiones en América y en el mundo, tienen planes o planifican metas y objetivos, ¿sí?, de salud para sus poblaciones. Ahora, esas metas y esos objetivos que están contenidas muchas veces en los planes de trabajo dentro de los ministerios de salud de los países, hay una forma que establece cómo debe medirse el desarrollo y la eficiencia de esos planes, ¿está bien? Bueno, una de las formas de medirlo es mediante diversas herramientas, ¿sí?, que pueden establecer si un plan de salud o un objetivo de un plan de salud se cumple en cierta medida o se cumple totalmente, ¿está bien? Y si eso verdaderamente tiene un impacto. Bueno, una de las herramientas es, o son en realidad, los indicadores de salud. Una de las definiciones para indicadores de salud, que seguramente ustedes lo pueden haber escuchado, no solamente como indicadores, no solo para salud, los indicadores se utilizan en todas las áreas y las dimensiones que tienen los países para estudiar ciertos y determinados temas, pero en este caso está dirigido bien a la salud. Entonces, un indicador de salud son medidas que cuantifican, o sea, que cuentan, que arrojan un valor numérico y permiten evaluar dimensiones del estado de la salud de la población y el desempeño del sistema de salud, como lo mencionaba con anterioridad. Que vistos en conjunto, ¿qué quiere decir? Que estas dimensiones del estado de salud de la población y el sistema de salud intentan reflejar en qué situación sanitaria de una población está, o que una población está, en qué condiciones de salubridad o de desarrollo de la salud la población está, y sirven para vigilarla. ¿Qué quiere decir? Que si yo empiezo a medir, por ejemplo, la vacunación en niños de 0 a 1 año, si yo quiero saber qué cantidad de niños vacunados hay en nuestro país por región, por provincia, por municipio o por zona o por región en el país, quiero saber qué cantidad de niños vacunados de 0 a 1 año hay, yo voy a implementar, no yo, en realidad lo va a implementar las políticas sanitarias de un país a través de ¿qué? ¿Cuál va a ser esta herramienta? Un indicador, ¿está bien?
y que dice que es una medida que cuantifica, o sea, que cuenta, que mide, que se traduce esta situación que yo quiero observar, como son, por ejemplo, la cantidad de niños vacunados, en un número. ¿Está bien? ¿Para qué? Porque ese número demuestra la magnificencia del evento que yo quiero medir. Ahora, ¿de qué depende que un indicador en salud sea de calidad? Porque, a ver, si nosotros queremos digamos, el Estado o el Ministerio de Salud o las políticas de salud de un Estado, de un país, quiere medir una situación que ocurre dentro de la población, tiene que comprender o tiene que procurar que esa herramienta o que ese indicador, esa situación que yo voy a observar o que el Estado en realidad va a observar y va a medir, pero que esta herramienta que yo voy a aplicar, que son estos indicadores, son verdaderamente fiables, que se pueden confiar en que si aplicándolos de forma correcta, el valor que van a arrojar es significativo y es certero, es preciso, y el Estado puede, mediante este valor, implementar modificaciones, estrategias, ampliar programas para poder revertir el valor que da ese indicador. Ahora, ¿de qué depende que este indicador verdaderamente sea de calidad para que un Estado pueda tomarlo como una herramienta para ver en qué condiciones de salud está la población? Y es que tiene que cumplir con ciertas características. Por ejemplo, la característica de validez, que verdaderamente mide lo que intenta medir. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir que sea válido, que tenga validez? Porque si el indicador se construye para poder determinar cuántos niños han sido vacunados efectivamente con la primera dosis de la BCG al nacer, ¿sí? Tiene que ser preciso en cómo se escribe, ¿también? Tiene que ser válido. Quiere decir que la forma en la que va a estar construido ese indicador verdaderamente apunta a eso que yo quiero medir. Ahora, otra característica dice que tiene que el indicador ser confiable, tiene que tener esta característica de confiabilidad. ¿Y qué quiere decir? Que los resultados, si la medición es repetida en condiciones similares, quiere decir que mismos resultados, si la medición es repetida en condiciones similares. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico el indicador y quiero saber cuántos niños recién nacidos tienen colocada la BCG, la primera dosis de la BCG, en un contexto determinado, en una localidad, ¿no es cierto? En una localidad de San Salvador de Jujuy. Yo voy a ir a medir y voy a empezar a contar, voy a buscar casa por casa niños menores de 1 año que tengan colocada la BCG, o niños recién nacidos dentro del primer mes. Quiere decir que si yo voy hoy y busco niño por niño en la casa, golpeo la puerta, digo, a ver, ¿usted tiene un niño de 1 mes? Sí, perfecto. ¿Tiene puesta la BCG? A ver la marca, perfecto, lo tildo, 1. Y así, voy siguiendo, voy buscando estos niños, ¿está bien? Yo los veo hoy. Y cuento hoy cuántos niños tengo vacunados, que es el indicador, perfecto. Si yo vengo en 1 mes y vuelvo a buscar, digo, no, a ver, quiero volver a ver si es que realmente los niños de 0 a 1 año tienen puesta la BCG y yo vuelvo a ver ese dato, sigue estando ese dato. O sea, que yo voy a medir lo mismo en 2 momentos distintos, pero me tienen que arrojar el mismo valor. Si yo dije en el primer momento que yo observé 50 niños de 0 a 1 año que tenían la BCG, si yo vuelvo a hacer la medición en 1 mes,
voy a volver a ver estos niños de 0 a 1 año que tienen puesta la primera dosis, no sé qué, y tiene que arrojar el mismo resultado. Eso quiere decir que es confiable el indicador, que verdaderamente mide lo que nosotros queremos establecer. Ahora otra característica, la especificidad. Mide solo el fenómeno que se quiere medir. ¿Qué quiere decir? Que cuando el agente, el Estado, por ejemplo, quiere observar una situación de salud en la población, tiene que construir un indicador tan preciso, tan específico, que diga en su contenido, ya vamos a ver un poco más adelante en otra plantilla, cómo se construye o cómo está construido un indicador. Quiere decir que en la construcción de este indicador tiene que ser específico. Si yo digo que quiero medir cuántos niños hay en una región de San Salvador de Jujuy, en un barrio, por ejemplo, que tengan colocada la primera dosis de BCG en niños de 0 a 1 año, todos esos datos tienen que estar en el indicador. Porque no es lo mismo que yo diga eso a que diga, quiero ver cuántos tienen puesto la primera dosis de la BCG. Por ejemplo, que que se construyera así el indicador. A ver, ¿cuántos niños de este barrio de San Salvador de Jujuy tienen puesta la BCG? Ajá, perfecto. ¿Qué niños vamos a ver? Varones y mujeres. Vamos a ver niños de 0 a 1 año. Vamos a ver niños de 0 a 5 años. ¿Qué niños vamos a ver? Bueno, esa es la especificidad. Que diga que vamos a observar y cuantificar cuántos niños de 0 a 1 año tienen colocada la primera dosis de BCG y que muestran la marca en el brazo, la marca dérmica. ¿Está bien? Esa es la especificidad, que solo mide el fenómeno que se quiere medir. Ahora, otra característica es la sensibilidad. Mide los cambios en el fenómeno que se quiere medir. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un indicador que se construye, que tenga una sensibilidad, que se necesite que cada vez que se aplique pueda medir un cambio en el fenómeno que estamos midiendo, verdaderamente arroja ese resultado. Otra característica es la mesurabilidad, es decir, que pueda medir, que arroje un valor, porque lo que voy a medir verdaderamente me va a dar un dato y ese dato está disponible. ¿Está bien? Por ejemplo, siempre hablando en salud, ¿está bien? Si yo quiero, o no yo, pero el Estado dice, bueno, a ver, a partir de hoy queremos por 3 meses medir cuántos niños nacidos, mujeres, han nacido en un lapso de tiempo, en 3 meses, de marzo a agosto. ¿Está bien? Esos datos están disponibles. ¿Por qué? Porque los nacimientos llevan, cada vez que nace un niño, se hace un certificado de nacimiento, que los papás deben presentar en el registro civil, está toda una serie de datos. ¿Qué quiere decir? Que si el Estado va a buscar ese dato está disponible. ¿Sí? Está disponible en instituciones oficiales como son los registros civiles, mediante un certificado de nacimiento y un DNI. ¿Sí? O sea, está disponible para el Estado puede levantar ese dato porque probablemente lo puede necesitar para alguna situación. ¿Está bien? Todo eso son cualidades que tiene que tener un indicador. Otra cualidad es la relevancia. ¿Qué quiere decir? Que debe haber respuestas claras a los temas relevantes, que el indicador en su construcción gramatical tiene que estar tan apto y tiene que ser tan claro que lo que las personas, no solo que construyen un indicador, sino el que lo lee y puede interpretar el dato que arroja, verdaderamente sea relevante, que sea importante, que arroje un dato que verdaderamente
sea significativo para implementar alguna política de salud y que modifique la situación que se está queriendo observar o que verdaderamente sea relevante. Otra cualidad es el costo-efectividad. La inversión esté justificada por el uso. Crear un indicador de salud verdaderamente significa una inversión importante de recursos para medir lo que se debe medir. ¿Está bien? Porque si si el Estado quiere establecer o quiere conocer alguna situación de salud en la población, pues tiene que invertir en personal que va a hacerla, primero en personas especializadas en estadística y en salud pública para construir un indicador. ¿Está bien? Para todo eso se requiere inversión. ¿Está bien? Una inversión económica importante. Que a su vez, una vez que está creado el indicador que contiene todas estas cualidades importantes para que verdaderamente sea fiable y arroje un valor determinado, también se puede aplicar y se pueda medir. Entonces también va a haber que invertir en quiénes van a ser las personas o cuál va a ser el medio por el cual se va a definir que este indicador se pueda medir. ¿Está bien? Todo lo que se establece o toda política de salud de un país o de una región implica un punto o un porcentaje del PBI. Ustedes saben que el PBI es el Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir? Que es un valor económico que se saca dentro de los presupuestos económicos que tiene un país y se destina para todas las situaciones inherentes a salud. Respecto de otra cualidad que tiene que tener es la transparencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene que fácilmente ser entendido e interpretado por los usuarios. Volvemos un poco a las características anteriores. Quiere decir que todo valor que arroje un indicador, digamos, el área que necesita valorar e interpretar los datos que ese indicador arroja, ese valor numérico, tiene que poder ser comprendido y entendido por el área que lo solicita. ¿Está bien? Pero ahora, ¿para qué sirve un indicador? Ya vimos que es un indicador, que es una herramienta que mide eventos de salud en la población, que tiene que tener ciertas características, porque los indicadores tienen que ser de calidad, pero ¿para qué sirve un indicador? Que ya un poco lo estuvimos viendo. Sirve para, en primera instancia, conocer el estado de salud de una población. ¿Está bien? Como lo veníamos viendo en los ejemplos que yo les había puesto. Así como un indicador puede reflejar la tasa de vacunación que hay en la población de niños de 0 a 1 año, de 1 a 2 años o de 0 a 5 años de cierta y determinada vacuna, establece que si ese indicador arroja un valor que por supuesto, siempre va a ir dentro de parámetros medibles, ¿no? Como puede ser un percentilo. Si hay un valor que establece que la Organización Mundial de la Salud dice que el porcentaje de niños vacunados de 0 a 1 año con la primera dosis de la BCG debe ser más del 98%, y cuando el Estado aplicó el indicador y midió cuántos niños de 0 a 1 año tienen puesta esta dosis de vacuna, y el indicador arroja que el valor es por debajo del 30%, pues entonces el Estado se ocupará de intensificar las campañas de vacunación respecto de esta situación en particular. No sé si se logra comprender, ya lo vamos a ir entendiendo un poco más adelante.
Y puede ser un poco abstracto, pero siempre recuerden que cuando uno establece un contenido teórico, siempre va de lo macro a lo micro, siempre de lo general a lo específico. Por eso es que estamos hablando acá ya de qué es un indicador y para qué le sirve al Estado o a los sistemas sanitarios implementar indicadores de salud. Otra característica de que para qué es importante o para qué sirve, cuál es la función que tiene un indicador de salud, es establecer comparaciones. Porque si, por ejemplo, nosotros decimos que la San Salvador de Jujuy han aplicado el indicador de tasa de vacunación de niños de 0 a 1 año con la primera dosis de BCG y arrojó un valor del 80%, y lo comparamos con otra provincia, como puede ser Salta o Tucumán, el mismo indicador, aplicamos tasa o porcentaje de niños vacunados con la primera dosis de BCG de 0 a 1 año en un periodo de tiempo, y vemos que esta otra provincia, por ejemplo Salta, arroja que tiene un 40%, el Estado va a decir, epa, ¿qué pasa acá? ¿Por qué una provincia tiene una tasa de vacunación más alta que otra? A ver, ¿qué estrategias utilizó esa provincia? ¿Qué medidas tomó para aumentar ese porcentaje de vacunación en la población? ¿Está bien? Y puede replicar esas estrategias que ha establecido una provincia en la otra, cuando las estrategias son verdaderamente exitosas y fructíferas y ayudan a que los indicadores muestren mejores resultados respecto de las campañas de vacunación, que es lo que estamos hablando para seguir el mismo ejemplo. Establecer comparación. La otra razón es determinar las inequidades en salud. De nuevo, si nosotros, si el Estado implementa, evaluar o implementar un indicador de salud que está orientado a la vacunación o al porcentaje de niños vacunados, también, no solo que establecemos, la comparación sirve para implementar políticas de salud, sino que también se puede ver la otra situación, que no tiene esta provincia, que tiene una tasa muy baja de niños vacunados de 0 a 1 año con la primera dosis de BCG, respecto de la otra provincia que tiene un 80%. ¿Está bien? ¿Qué no hay? No solo que qué estrategias voy a implementar para aumentar, como Estado, para aumentar la tasa de vacunación, sino cuáles son los inconvenientes que está teniendo esta población para poder tener acceso al sistema sanitario y a esta primera dosis de BCG en los niños recién nacidos. También el indicador de salud sirve o tiene la función de estratificar grupos de riesgo. Entonces, el indicador va a medir, por ejemplo, niños de 0 a 1 año o de niños, por ejemplo, cumplimiento del calendario de vacunación en niños de 0 a 5 años. ¿Está bien? O, por ejemplo, porcentaje de vacunación antigripal en adultos mayores, ¿sí? De tanta edad a tal edad. ¿Está bien? Estratifica los grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque entonces así fácilmente se pueden identificar cuáles son no solo las zonas vulnerables, sino las personas vulnerables que necesitan un abordaje más inmediato. Otra de las características es monitorear la calidad de vida. Claro, qué tipo de acceso tienen a los sistemas de salud, con qué recursos cuentan la población. Toda esa situación y todas esas características pueden medir un indicador de salud. Establecer políticas de salud, priorización y análisis de la salud. Volvemos de vuelta a lo mismo. Cuando hay una falencia o cuando hay una situación de riesgo en alguna población vulnerable, en donde los indicadores están arrojando valores que están por debajo de los que la Organización Mundial de la Salud establece, que son resultados óptimos o un porcentaje óptimo de atención sanitaria en ciertas y determinadas situaciones, o las asociaciones o las sociedades científicas, ¿está bien? Entonces, siempre sirven para el valor del indicador traduce una situación de salud en alguna región o en algún país en particular o una región en general.
Otro aspecto es la evaluación de la gestión e intervenciones ambientales ocupacionales. Esto de nuevo, ¿qué se puede medir, ¿no? También mide si las intervenciones, los planes, los programas o todas aquellas herramientas que se han aplicado para mejorar una situación o una condición de salud en el cual un indicador arrojaba un valor no tan positivo, también con otro indicador podemos o se puede evaluar y valorar si todas aquellas decisiones desde la gestión han sido verdaderamente positivas, porque no siempre las decisiones que se toman tienen el impacto esperado para que una situación de salud se revierta, ¿sí? Se convierta en no tan favorable, en menos favorable o más favorable, ¿sí? Entonces, todos estos pasos en los que las políticas establecen cuáles van a ser las herramientas a utilizar para revertir una condición de salud, también deben ser posibles de medir. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Gracias por contestar. Ahora bien, por supuesto que así como yo les di el ejemplo del indicador de cuántos niños vacunados, que es el porcentaje de población infantil de 0 a 1 año vacunados con la primera dosis de BCG, vamos a seguir con el mismo ejemplo, así como hay indicadores de esa índole, hay indicadores para medir muchos eventos en salud. No voy a decir todos, pero muchos eventos en salud. Y hay tipos de indicadores en salud también. Hay una clasificación para este tipo de herramientas. Por ejemplo, indicadores socioeconómicos, ¿no? Y se clasifican así. Y son los indicadores, por ejemplo, los demográficos. También hay indicadores que miden la tasa de crecimiento poblacional, por ejemplo. Hay indicadores que miden tasas de natalidad o tasas de fecundidad. La tasa de natalidad es cuántos niños nacen en un periodo establecido de tiempo, y la tasa de fecundidad también es cuántas mujeres quedan embarazadas. Todos estos datos son datos que los sistemas sanitarios están obligados a denunciar, o las instituciones sanitarias están obligadas a denunciar a sus sistemas sanitarios locales, provinciales y nacionales. ¿Está bien? Porque, a ver, ¿cómo sabe, más allá de aplicar un indicador, un Estado, cómo sabe cuántos niños nacen? ¿Está bien? O sea, la entidad macro del sistema sanitario nacional tiene que, obviamente, establecer un indicador, pero quien nutre a ese indicador son los sistemas sanitarios micro. ¿Está bien? Cada vez que hay una mujer embarazada que es vista por un ginecobstetra, o cada vez que un niño nace, volvemos a este ejemplo, cada vez que un niño nace, se emite un certificado de nacimiento, se va a un registro civil, pues de ahí el Estado saca todos estos datos para construir estos indicadores específicos. Tasa de crecimiento poblacional, el indicador de tasa de natalidad y tasa de fecundidad, tasa de esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad, que eso también lo va a sacar a través de todos los certificados de defunción que se presentan a los registros civiles, ¿está bien? ¿Por qué? Porque en virtud del valor que arrojan estos indicadores, volvemos de nuevo, es que el Estado va a tomar medidas a través de los programas, los planes, y también va a instar a que las entidades formadoras, que como son las universidades o las entidades científicas, se dediquen a estudiar e identificar cuáles son los fenómenos que influyen en este tipo de situaciones, en la mortalidad, en la esperanza de vida al nacer. ¿Para qué? Para que se puedan tomar medidas
y revertir esta situación. No nos olvidemos que la esperanza de vida al nacer en el 1800 o en el 1710 o en el 1500, cuando la gente se moría de una gripe o de una fiebre o del pinchazo de una rosa por el tétano, no es la misma tasa o esperanza de vida que hay hoy. Está bien que las personas vivimos muchísimo más tiempo que hace 100 años o 200 años. Está bien, todo eso se mide en virtud de que también los países, los estados sanitarios, pueden mostrar cuáles son la etapa en la que está su población. Hay otros indicadores que son socioeconómicos, que miden el PBI o el Producto Bruto Interno, la tasa de alfabetismo en niños o en adultos. También son indicadores socioeconómicos los indicadores de condiciones de vida, en qué condiciones de vida viven las personas, indicadores de pobreza, indicadores o disponibilidad de alimentos que tienen los sujetos. Todas estas situaciones sociales son necesarias de medir porque en virtud de ello es que se van a tomar decisiones políticas, económicas, sociales y humanas para poder revertir las condiciones de vulnerabilidad de los sujetos. Por ejemplo, los datos que arroja un indicador de salud puede verse de esta manera, ¿está bien? No solo un indicador de salud arroja un dato numérico, pero también debe arrojar un dato graficado, para que a simple vista va a observar y va a utilizar un indicador de salud para observar una situación en la población. Por lo general, se pueden ver de esta manera. Este gráfico que yo les muestro es acerca de la en las abscisas están los años, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 30, 40, perdón, va de 10 años en 10 años, por eso es categórico, digamos, volvemos a una de las características que tiene que tener el indicador, ¿verdad? Es que tiene que poder medir y que sí tiene que tener esta especificidad. Y en el de las ordenadas, que es la línea de abajo, establece los años no de edad de los sujetos, sino los años calendarios. Entonces, aquí se grafican con distintas formas las líneas. Por ejemplo, los países en desarrollo tienen una línea continuada y dice que desde 1960 había una esperanza de vida en sujetos de esa población de 70 años en 1960, pero en el 2005 ha subido casi a 80 años. ¿Está bien? Países desarrollados. En América Latina y el Caribe, que son es como estas líneas punteadas, pero son rectas entrecortadas, dice que en el 1960 había una esperanza de vida de aproximadamente 55 años, porque la línea punteada empieza entre el 50 y el 60 y ha ido subiendo poco, paulatinamente, hasta casi los 70 años en el 2005. Volvemos de nuevo, dijimos que una de las características del indicador es que pueda ser comparativo. Está bien que vemos una situación de salud en un país o en una región y lo podemos comparar con otro. Entonces, ahí se puede ver claramente cuál es el desarrollo de un indicador en una región o en otra. ¿Por qué? Porque para poder, volvemos de nuevo, a establecer cuáles son las situaciones que influyen o condiciones que influyen para que esta esperanza de vida al nacer, respecto de este indicador que estamos viendo acá, pueda tener un crecimiento más sostenible y quizás mucho más amplio. En Asia del Este y el Pacífico, por ejemplo, que tienen puntos como más chiquititos, pareciera que en el año 1960 la esperanza de vida al nacer era de apenas unos casi 38, 39 años.
hace un pico importante en 1970, sube rápidamente una esperanza de vida esperanza de vida al nacer de 60 años y se sostiene un poco hasta los 70 años. Por eso es que si uno hace una lectura de este tipo de indicadores, vamos a ver que hay poblaciones en regiones en el mundo que son más longevas que otras. Hay en algunos países que las personas se mueren más jóvenes y hay otros países que las personas se mueren de muchos más longevas. Básicamente, un indicador se puede ver a través de este medio, se puede leer, tiene que tener esta capacidad de que sea fácil de leer, de que yo tenga los datos puestos en el gráfico para yo poder hacer un análisis interpretativo de estos resultados. Por ejemplo, en este cuadro siguiente, en donde establece la esperanza de vida al nacer entre 1960 y el 2005, miren en el puesto que se encuentra la Argentina. Está casi 9, 10, 11, 12, 13, 21. Casi está en el puesto 22. Este es un dato que arroja la fuente, digamos, de quién ha sido el que ha trabajado el indicador y ha recolectado estos datos, el Banco Mundial. En el 2008 ha medido cuál es la esperanza de vida al nacer en todos estos países. ¿Está bien? Argentina se encuentra en el puesto 22 y dice que la esperanza de vida al nacer en 1960 para la Argentina era de 65.2 años. Eso era lo que vivía un sujeto en 1960 en la Argentina. En el 2005 pasó a vivir un poco más y las personas vivimos hasta los 74.8 años. ¿Está bien? Y la diferencia entre el 2005 y el 1960 ha aumentado la esperanza de vida al nacer en 9.6 años. Quizás sea un poco difícil de magnificar este dato o de poder racionalizar un dato como este, pero verdaderamente es importante. Yo lo busqué un gráfico más actualizado. ¿Por qué? Porque como dijimos que para implementar un indicador, para poder establecer un indicador, verdaderamente se necesita establecer un presupuesto importante para esto. Los indicadores no se miden mes a mes. Es decir, dependiendo cuál sea el evento en la población que el indicador va a observar y va a medir, es que se mide o se cuantifica cada cierto periodo de tiempo. ¿Está bien? A veces se miden cada 10 años, a veces se miden cada 20, dependiendo qué programa se ha implementado o qué condición se quiere observar, es que se va a ver cada cuántos años este indicador se va a medir. Pero para que ustedes puedan ver significativamente qué importante es poder entender lo que es un indicador de salud. Acá, por ejemplo, en este otro gráfico, que la fuente es el Eurostat Online Database, que es una entidad que también observa situaciones y maneja indicadores importantes, que en la columna de la derecha tenemos los países y en el resto de las columnas tenemos cuál es el indicador que mide. ¿Está bien? El país como Europa, España, Francia, Finlandia, ¿qué mide? Digamos, este gráfico muestra la comparación de algunos indicadores entre países. La primera columna dice esperanza de vida con buena salud al nacer. Por supuesto, siempre se estratifica entre hombres y mujeres, porque es el rango general en el que se miden los indicadores de las personas.
pero se puede medir esperanza de vida con buena salud al nacer, esperanza de vida al nacer, porcentaje de la esperanza de vida sin discapacidad, esperanza de vida con buena salud al nacer. Profe, no se escucha. De los indicadores. Esto sirve para un montón de situaciones, para las inversiones que las empresas hacen en los países, para las campañas de sanitarias que se implementan, digamos, una vez que los países y las regiones obtienen estos resultados, se pueden establecer muchas condiciones sanitarias, pero sobre todo las decisiones de un gobierno respecto a las condiciones de salud. El pensamiento de la Organización Panamericana de la Salud en relación a la salud en el desarrollo humano establece que el desarrollo humano tiene 5 componentes inextricablemente unidos: la salud, la educación, el crecimiento económico, un ámbito inocuo y sano, y toda una gama de libertades para las personas, entre ellas la democracia y los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que hay condiciones y situaciones que debemos tener los sujetos que apuntan o orientan a los sistemas sanitarios que las personas puedan tener una condición de salud óptima. En este sentido, los programas de Naciones Unidas establece que es una medición, que las mediciones se hacen por país, elaboradas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tienen estrategias orientadas para que todas estas dimensiones que yo nombré con anterioridad, la salud, la educación, el desarrollo sostenible, puedan hay un micrófono abierto. Necesito que cierre el micrófono porque no me hace eco. Por favor, el micrófono. Bueno, sigo. El programa de las Naciones Unidas establece que no se puede porque me hago eco. Por favor, alguien. Por favor, Karina Elizabeth Calida, ¿puedes apagar tu micrófono? ¿Listo? Gracias. Muy amable. No. Profe, yo creo que usted tiene la posibilidad de silenciarlos. No, pero no puedo hacer ninguna actividad de eso porque estoy compartiendo. Ahí está, ya se cerró. Se cerró el micrófono. Gracias. No puedo hacer esas actividades porque estoy viendo mi presentación en pantalla completa. Volvemos, de nuevo, seguimos. Dijimos que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo observa todas estas dimensiones que llevan a un sujeto a poder tener una vida mucho más satisfactoria en muchas dimensiones. Dice también este programa que el Índice de Desarrollo Humano es la columna vertebral del Informe de Desarrollo Humano. Trata de medir el progreso de un país más allá de las tradicionales consideraciones económicas que solo toman en cuenta el ingreso. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas otras condiciones
de salubridad o de buen vivir que tienen los sujetos que no siempre está orientado o apunta a la condición económica o ingreso económico que tenga una familia. Porque si una familia que tenga un buen ingreso económico resulta que puede tener una condición de salud desfavorable, pero que no tenga abordaje o un acceso inmediato a algún sistema sanitario, verdaderamente su condición de vulnerabilidad va a ser mucho mayor. Entonces, por eso dice que el progreso de un país se mide muchísimo más allá de lo que significa el ingreso que tiene cada familia. Este índice de desarrollo humano representa un esfuerzo por traducir en una operacionalización que permite evaluar logros y definir metas. En este sentido, no debe perderse nunca de vista que este índice de desarrollo humano no agota todas las dimensiones involucradas en el enfoque de desarrollo humano. ¿Qué quiere decir? Que de forma permanente se está viendo o se está estudiando cuáles son las dimensiones que se deben abordar del conocimiento humano para poder entender cuáles son las mejores condiciones que los sujetos pueden tener a la hora de desarrollarse como sujetos sociales dentro de su comunidad, de sus familias y por supuesto de su país en la condición macro. Dice que se centra en medir las capacidades humanas en 3 dimensiones esenciales: la salud, la educación, el ingreso, la libertad de decisión, como ya lo habíamos puesto en la plantilla anterior. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo clasifica a los países en 3 grandes grupos, y estos nosotros ya lo sabemos cuando hablamos de cuando un país está en desarrollo alto o en vías de desarrollo. Pero el Programa de Naciones Unidas clasifica países en desarrollo humano alto cuando tienen un valor por encima de 0.8, países con desarrollo humano medio cuando este índice va desde 0.5 hasta 0.8, y países con desarrollo humano bajo cuando este índice está por debajo de 0.5. Hay en la Organización de Naciones Unidas hasta el 24 relevados 195 países que tienen ellos datos para poder establecer que un país tiene un desarrollo humano. Fíjense que en este gráfico nosotros podemos ver que la Argentina hasta el año 2020, esto fue publicado en el 2008 y el dato es del 2006 de la ONU, en el Programa de Naciones Unidas establece que en el año 2006 la Argentina se encuentra en el puesto 46. Y el valor, si ustedes pueden verlo en la columna de la derecha, que dice IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano, arroja un valor de 0.860 u 0.86, que es donde está la flechita. Si nosotros vemos la calificación que hace el Programa de Naciones Unidas respecto de cómo se califica un país, si es de desarrollo humano alto, medio, bajo, ¿qué les parece a ustedes que estaría en la Argentina? ¿En qué condición? Con ese 0.86 o 0.8. Casi que en países de desarrollo humano medio, que va de 0.5 hasta 0.8. ¿Está bien? Porque es 8.60, pero no llega a ser mayor de 0.8, que tendría que ser un 9. Esto quiere decir que estamos mal, pero estamos ahí como en un término medio respecto de lo que es un país en desarrollo, ¿está bien? O en vías de desarrollo. Ahora, para ir un poco más a lo que nos compete como profesionales de la salud respecto de nuestra disciplina, un indicador también sirve para ser aplicado en nuestra labor cotidiana. ¿Está bien? ¿Por qué?
Porque ¿cómo nosotros podemos saber qué impacto tiene el cuidado que nosotros brindamos a los sujetos o a los pacientes que nosotros atendemos? Claramente, un indicador de calidad también puede ser aplicado a enfermería, como por ejemplo, indicador de calidad y seguridad del paciente en una enfermería de urgencia, un valor seguro. Ya hay documentación, hay evidencia que manifiesta, que nos muestra que también los indicadores sirven a la enfermería para poder establecer pautas de trabajo o lineamientos de trabajo para mejorar la condición de cuidado de nuestros pacientes. Este es un paper en donde establece cuáles son las condiciones en las que los sujetos pueden, digamos, gozar de mejor salud, en tanto que la enfermería puede establecer nuevos lineamientos de trabajo basados en la evidencia, teniendo en cuenta que se pueden construir indicadores también de cuidados, para poder, por supuesto, poder modificar algunas condiciones respecto del cuidado que nosotros tenemos para con los pacientes. ¿Se entendió allí? Sí, se entendió. Sí, perfecto, perfecto. Es uno de los temas de la unidad número 1 esta, y vamos a ver si la licenciada Ávila se ha podido conectar, si no vamos a esperar unos segunditos. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver si la licenciada Ávila se conecta en estos segunditos, en este ratito que queda, para ver si ella puede empezar con su presentación. Buenas tardes, profesora Manito. Buenas tardes, ¿Cómo le va, queridos licenciada? colegas. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Aquí ya con ustedes, Muy bien. considerando que tenía una agenda previa, así que escuché la última parte de su palestra. Bueno, colegas, si usted ya ha dado por finalizado, profesora Manito, sí, claro. Vamos a dar comienzo a la apertura teórica que me corresponde a mí, que está referida a los determinantes sociales de la salud y a los objetivos del desarrollo sostenible. Le voy a pedir que usted me comparta la presentación. Perfecto, yo voy a silenciar mi micrófono para dejarla a usted Muy con bien. su presentación. Muchas gracias. Cuando la comparta, le voy a pedir que ponga pantalla completa, profesora, si puede. Muy bien. Muchísimas gracias, profesora Nancy. Se ve perfecto. Bueno, tal cual les dije, estimados colegas, la temática que voy a abordar en estos últimos momentos que nos quedan, hasta las 18 horas, es determinantes sociales de la salud y los determinantes sociales de la salud con la denominación DSS y los objetivos del desarrollo sostenible. La siguiente. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la presente presentación teórica? Es conocer y comprender la importancia de los determinantes sociales de la salud para poder identificar en las personas las diferentes disfuncionalidades que presentan los individuos que están en estado crítico y que requieren hospitalización, como así también establecer la importancia de los determinantes sociales de la salud en qué tipos de acciones de enfermería debemos implementar dentro de las unidades de cuidados críticos de acuerdo a la disfuncionalidad de cada individuo. La siguiente.
Quizás se está demorando un poquito el tema del internet, profesora, porque no se alcanza a ver. Vamos a ver nuevamente el diagrama conceptual, que en el día de ayer lo pudimos visualizar, que ahora casualmente vamos a desarrollar uno de los ejes centrales y transversales, que son los determinantes sociales de la salud, que en el día de hoy vamos a ver todo lo que es la teoría, y a partir de la unidad número 2 a la unidad número 6, la aplicación específica. La siguiente. Bien, vamos a, antes de abordar específicamente qué son los determinantes sociales de la salud, vamos a determinar qué es la salud. Si ustedes hacen una búsqueda bibliográfica en las distintas bases de datos o en los papers que están a su alcance, en las revistas científicas o en los distintos medios en los cuales ustedes pueden acceder, seguramente se van a encontrar con una gran variedad de conceptualizaciones y quizás definiciones. Nosotros hemos tomado la siguiente: que la salud y la enfermedad no son acontecimientos que ocurran exclusivamente en un espacio privado de nuestra vida profesional, y que la calidad de la vida y el cuidado y la promoción de la salud, tanto como la prevención, la rehabilitación y los problemas de salud y la muerte misma, acontecen dentro de un contexto social, dentro de un contexto ecológico, que es muy complejo y que cada uno de nosotros, los individuos que están hospitalizados, tienen y transcurren y transitan su propia historia personal. Por eso, la salud para mí puede tener un grado de implicancia, tanto la enfermedad como para cada uno de ustedes vivenciarlo de una o de otra manera. La siguiente. Aquí, otra concepción. Decimos que la salud es el resultado de los cuidados que uno mismo, que cada uno de nosotros nos vamos a dispensar, y que nosotros como profesionales de la salud vamos a dispensar a los demás. Es la capacidad que debemos tener para tomar decisiones y controlar nuestra propia vida. Asimismo, podemos asegurar, para poder asegurar ese bienestar, tanto físico, psíquico y emocional, dentro de los miembros de la sociedad, para poder gozar de un buen estado de salud. Entonces decimos que la salud es una condición previa y un resultado y un indicador de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. La siguiente. Cuando hablamos de las dimensiones de la salud, aquí hay 3 ejes fundamentales, que ante todo es un hecho social, producto de una situación política, socioeconómica, económica puramente, cultural, y que se da en una población, en un contexto, en un lugar y en un tiempo determinado. Que sin lugar a dudas es un fenómeno social que refleja el grado de satisfacción individual y colectiva de las funciones vitales que tiene la población. También se basa en la resiliencia y que conlleva a la inclusión social, a la participación y al empoderamiento. Esto va a significar que nuestra psiquis, nuestro organismo, se debe adaptar, responder y controlar los diferentes retos y los cambios que implican la salud y la enfermedad. La siguiente. Con respecto a los determinantes sociales de la salud, la Organización Mundial de la Salud creó la comisión de estos determinantes en el año 2005. Nosotros, a través de los documentos que emana la Organización Mundial de la Salud, es que se extraen distintos párrafos, capítulos, para poder hacer estos constructos teóricos. La siguiente.
Podemos decir que los orígenes de los determinantes sociales de la salud surgen desde la revolución industrial en Europa, que provocó distintos movimientos migratorios a las distintas ciudades, países, donde ello llevó a que surjan nuevas enfermedades que antes eran netamente exclusivas de algunos contextos, ciudades o países. Y estas ciudades muchas veces se convirtieron en epidemias y que empeoraron las condiciones que tenía la sociedad, tanto de orden ambientales, sociales y económicas. Si esto lo traspolamos a lo que hace muy poco hemos transitado, que es una pandemia, sin lugar a dudas es el ejemplo puntual en donde se generó en un lugar del globo, del mundo, y eso luego se fue mutando y fue llegando a los diferentes espacios geográficos y de poblaciones, tanto de ciudades o países desarrollados como subdesarrollados o en vías de desarrollo. Asimismo, la salud pública es el conjunto de las actividades políticas, sociales, siempre que deben estar destinadas a mejorar la salud, prolongar la calidad de vida y también implementar estrategias sustentables y sostenibles para que puedan ser acordes a las políticas sanitarias y el contexto en el cual se esté viviendo. La siguiente. Se puede definir los determinantes sociales de la salud de la siguiente manera, que son los factores que influyen en la salud individual, que interactuando en los diferentes niveles de la organización determinan el estado de salud de la población. Esa fuente de datos la da la Organización Mundial de la Salud en un documento del 2007. Al igual que la otra definición que dice que los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, viven, trabajan, envejecen, incluido el sistema sanitario. Aquí hay que diferenciar los constructos. Estos son definiciones. Y los conceptos son los constructos propios que cada uno de nosotros tenemos las capacidades para realizar en base a los saberes previos, más la teorización o la bibliografía, como ayer les expliqué, en la propuesta metodológica o pedagógica de el rulo dialéctico. La siguiente. Este esquema es cómo se clasifican los determinantes sociales de la salud. Hay 4 tipos de determinantes: determinantes conductuales, ambientales, biológicos y sociales. A su vez, cada uno de ellos tiene sus subvariables. Cuando nos referimos a los determinantes conductuales, se hace referencia a las costumbres, a las creencias, a las actitudes, a los hábitos y a los comportamientos. En cambio, cuando nos referimos a los determinantes ambientales, nos hacemos referencia a los aspectos que tienen que ver con el aire, con el agua, con el fuego y con la tierra. Y a los factores externos, tanto físicos como sociales. Ya cuando hacemos referencia a los determinantes biológicos, tienen que ver con la edad, el género, la nutrición, la inmunidad, los genes y el vigor. Y a los determinantes sociales exclusivamente no se hacen referencia a los aspectos del trabajo, de la situación financiera, de la comunidad, de las relaciones con los amigos, a la libertad personal, a los valores personales y a las relaciones familiares. Entonces, esta slide, esta placa, ustedes también la van a ver reflejada en las 6 unidades. En esta, que es la unidad número 1, y a partir de la unidad número 2 a la número 6, cada una de las disfuncionalidades van a ver reflejado
el diagrama conceptual y este cuadrito o este diagrama en realidad donde se clasifican los determinantes sociales de la salud. ¿Por qué? Porque no son los mismos los determinantes sociales de la salud que influyen en mayor ponderación para aquella disfuncionalidad respiratoria que para una disfuncionalidad renal. Entonces, cada profesor, en la medida de que se vayan dando los teóricos, va a poder hacer la aplicación del constructo teórico de la disfuncionalidad y cuáles van a ser los determinantes sociales que van a tener mayor ponderación. La siguiente. Bueno, ¿cómo se genera los determinantes sociales de la salud? Generan en sí muchas veces igualdades, pero también muchas veces desigualdades en la salud. ¿Por qué? Porque si estos determinantes sociales que anteriormente yo les fui enunciando, que en la gran clasificación son 4 y a su vez se subdividen cada uno de ellos, influyen desde un contexto social y político, en donde dentro de ese contexto social y político están la estratificación social, donde ustedes podrán ver que hay predominancia muchas veces de estratos sociales donde los determinantes sociales tienen mayor grado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque tienen mayor exposición a factores que no son favorables para la salud o que actúan de forma negativa y generan mayor vulnerabilidad para que la población pueda enfermar y, en este caso nuestro, de nuestra asignatura, tener la necesidad de ser internados en las unidades de terapia intensiva. Por ende, las consecuencias son netamente diferenciales. La estratificación social, si es exponencial, pueden tener un periodo de meseta, pero si esta estratificación social tiene un grado de potencialidad superior, aumenta el grado de vulnerabilidad y esto hace de que el resultado de la salud que hace que se empeore, que tengamos mayores enfermedades, que emerjan nuevas enfermedades o antiguas enfermedades que ya no estaban en la población y en los distintos países y ciudades, que ahora, de acuerdo a esta estratificación, puedan ponerse con un mayor grado de ponderación. Por ende, va a crear desigualdad en la salud de la población. Esto lleva también a que el sistema de salud deba tener diferentes características, porque si, por ejemplo, alguna disfuncionalidad es mayor que otra, por ejemplo, si tenemos en una ciudad o en un país o en un pueblo patologías o disfuncionalidades que sean de orden respiratorio, el sistema sanitario, como es en este momento, vamos a la ciudad de Córdoba, que les doy el ejemplo, más allá que sea Jujuy, pero seguramente no va a ser muy dispar porque estamos en el mismo país y en el mismo meridiano, van a ponderar las enfermedades respiratorias. Entonces el sistema sanitario va a estar netamente abocado, no en un 100%, pero en un 80 o 90%, a poder brindar estrategias que aborden la enfermedad desde la disfuncionalidad respiratoria y con menor grado las otras disfuncionalidades que también siempre están presentes. La siguiente. Con respecto a los determinantes sociales de la salud, aquí decimos cómo se genera la desigualdad en la salud. Sin lugar a dudas, son múltiples las causas de por qué hay desigualdad en la salud. Primero, desde el contexto sociopolítico y económico, es la gobernanza, el tipo de políticas tanto macroeconómicas como microeconómicas. ¿Qué tipo de políticas sociales tengamos? ¿Qué
públicas tengamos que cuánto peso tiene la cultura, que en las organizaciones y en la población hay, cuáles son las normas y los valores sociales por los cuales se rige la población. Asimismo, qué posición socioeconómica tiene la población, la clase social, el grado de educación, el nivel de ocupación, los ingresos, el género y la etnia. Esto también implica una cohesión social y una capitalización social. ¿Por qué? Porque va a tener netamente implicancia con las circunstancias materiales, los factores psicosociales, las conductas, los factores biológicos y los hábitos, impactando directamente en la equidad de la salud y el bienestar. Por ende, desde la mitad de la slide, en lo que se refiere al contexto socioeconómico y político y las estructuras sociales, se van a hacer referencia a los determinantes sociales de las desigualdades de la salud, determinantes estructurales. Y los otros determinantes que hacen referencia al sistema sanitario son los determinantes intermediarios para terminar en este esquema en los determinantes puros que influyen en la salud o en la enfermedad de la población. Eso es el impacto que causan los determinantes sociales en la población. La siguiente, profesor. Hay distintos niveles de análisis de los determinantes sociales de la salud. A nivel macro, meso y micro. Cuando hacemos referencia a nivel macro, son los de origen superior, los macroeconómicos, y son un poco ya la profesora Manito los ha ido desarrollando, ¿no? Cuando seguramente en algunos slides ella hace referencia al Producto Bruto Interno, cuánta importancia tiene para el desarrollo de la población, en qué condición se encuentra Argentina en relación al resto del mundo o los otros países que son desarrollados o en vías de desarrollo. A nivel macro, entonces son niveles superiores, en donde influye el Estado, el tamaño del Estado, el Producto Bruto Interno per cápita, el gasto público, cuánto gasta el Estado en las acciones de salud a nivel público y qué tipo de política implica. Cuando se hace referencia al nivel meso, hacemos referencia a los indicadores de políticas públicas, a qué tipo de indicadores sanitarios hay en el país y en cada una de las provincias. Algunos indicadores son transversales a todo el país porque son políticas de salud a nivel nacional y otras son a nivel provincial. Y cuando hacemos referencia al nivel micro, son los indicadores de salud de la situación micro de, por ejemplo, no Argentina, sino específicamente Jujuy, Palpalá, Jujuy, Pericos, Jujuy, La Quiaca. Esos son el nivel micro. ¿Cuánto influye los determinantes sociales en los niveles macro, meso y micro? La siguiente. Este es otro esquema que nosotros lo utilizamos solamente para los determinantes sociales de la salud, que son los determinantes proximales y los determinantes distales. Los determinantes proximales, como bien lo indica, es lo próximo, lo más cercano a nosotros. El hábitat, nuestra familia, el estilo de vida que tenemos, y los distales son los otros condiciones que tienen que ver con el nivel de empleo o desempleo, con el nivel de educación, con el tipo de sistema sanitario al cual podemos concurrir o accedemos de acuerdo al estrato social donde cada uno de los individuos tenemos. La siguiente.
Ahora ya nos vamos a abocar a los objetivos del desarrollo sostenible. Versa desde la Carta de Ottawa de 1986, donde se establecieron 8 requisitos: la paz, la educación, la vivienda, alimentación, renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Y ya en el año 2000, los objetivos del desarrollo del milenio, que se denominan con la sigla ODM, proponen también 8 objetivos. Los otros eran requisitos, las cartas de Ottawa, la Carta de Ottawa. Y ya los desarrollos del milenio proponen 8 objetivos que a su vez en el año 2015 se aumentan a 17 objetivos del desarrollo sostenible como parte de la Agenda 2030 que ustedes la tienen dentro del material bibliográfico para alcanzar el desarrollo sostenible, en el cual se van a establecer un plan de acción para poder alcanzar los objetivos en estos próximos 15 años. Por ende, desde el 2015 a la fecha y hasta el 2030, los países estamos transitando por la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible que en las próximas placas los voy a enunciar. La siguiente. Los objetivos de desarrollo sostenible son la esencia principal de la Agenda 2030. Cuando ustedes empiecen a navegar el aula y vean el documento de la Agenda 2030, van a poder tener un desarrollo y un conocimiento mucho más acabado de qué implica los desarrollos sostenibles. ¿Por qué? Porque muestran una mirada integral, una colaboración internacional renovada, porque esta agenda, que es hasta el 2030, no la hizo Argentina, la hizo el globo, todos los países que están alineados a la Organización Mundial de la Salud. Por ende, es un conjunto, en conjunto construyen una visión de futuro de lo que queremos para todos los habitantes del globo. La siguiente. Aquí los 17 objetivos del desarrollo sostenible que van a estar vigentes hasta el 2030. El primero hace referencia al fin de la pobreza, el segundo al hambre cero, el tercero a la salud y el bienestar, el cuarto a la educación de calidad, el quinto a la igualdad de género, el sexto al agua limpia y el saneamiento, el séptimo la energía no contaminante, al trabajo decente, que es el 8, al 9, a la industria, a la innovación y a la infraestructura, el número 10, a la reducción de las desigualdades, el 11, a las ciudades y a las comunidades sostenibles, el 12, a la producción y el consumo responsable, el 13, a qué acciones tenemos sobre el clima, el 14, al cuidado de la vida submarina, el 15, a la vida de los distintos ecosistemas terrestres, el 16, hace referencia a la paz, a la justicia y a las instituciones sólidas y solidarias, y el 17, a las alianzas que se establecen para lograr los objetivos. En la asignatura nosotros ponemos énfasis en que ustedes conozcan los 17 objetivos del desarrollo sostenible, pero el foco está puesto en el objetivo número 3, que es la salud y el bienestar. La siguiente, profesora. Los más importantes, entonces, son estos 5. El fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad y la igualdad de género. Pero como les dije anteriormente, nosotros en nuestra asignatura vamos a puntualizar con el objetivo número 3, que es la salud y el bienestar. La siguiente.
Cuando hacemos referencia a la salud y el bienestar, implica garantizar una vida sana, promover el bienestar en todas las edades, es esencial para el desarrollo sostenible. Actualmente el mundo nos enfrentamos a una crisis sanitaria muy importante, sin precedentes, que cada vez se agrava mucho más, que se está propagando el sufrimiento humano en los distintos estamentos sociales, que esto hace que se desestabilice la economía mundial y que esté cambiando drásticamente las vidas de miles y millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque las políticas macroeconómicas hacen de que cada vez tengamos mayores desigualdades en los diferentes países y esto hace una bajada hacia lo que es las ciudades y a nivel local también. La siguiente profesora. Para que el abordaje de los determinantes sociales y los objetivos del desarrollo sostenible de la salud en la enfermería de cuidados críticos, ¿por qué ustedes se preguntan eso? ¿Para qué veremos para qué será importante que sepamos sobre los determinantes sociales y los objetivos del desarrollo sostenible? Por eso está entre signos de pregunta. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que saber qué determinantes sociales influyen en el contexto donde nosotros nos desarrollamos. O sea, ¿por qué esta población donde nosotros vivimos o prestamos cuidado y atención, tanto en el sistema sanitario público y privado, se enferman, tienen mayor grado de vulnerabilidad? Los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cuáles son las estrategias que a nivel mundial y nacional y provincial se implementan para minimizar la ocurrencia de las enfermedades que pueden llegar a causar mayor grado de mortalidad? Como así también saber de dónde surge todo esto. O sea, la historia, no es que salieron ahora los objetivos del desarrollo sostenible y los determinantes sociales de la salud. Esto ya viene del año 1996 y quizás, por supuesto que también hay documentos anteriores, pero nosotros hicimos una corte, y hasta el último documento que es la Agenda 2030. Esto va a implicar que los servicios de salud y el desarrollo de enfermería contribuyen a mejorar la salud de la población, reconociendo las diferentes líneas de acción y otorgando prestaciones seguras en las organizaciones donde cada uno de nosotros nos desempeñamos o en algún momento tengamos la posibilidad de desempeñarnos. La siguiente profesora, que ya creería que estamos en el último slide, muy bien. Decimos que las conductas relacionadas con la salud o los estilos de vida no siempre provienen de elecciones estrictamente personales y libres. 3/4 partes de la humanidad no disponen de la opción de elegir libremente factores fundamentales para la salud, como seguir una alimentación adecuada, vivir en un ambiente saludable, hacer ejercicios o tener un trabajo gratificante que no sea nocivo. ¿Esto qué quiero decir? Que ustedes vieron que son 17 los objetivos del desarrollo sostenible. En uno de los objetivos, en el 2, es hambre cero. Eso se planteó. Sabemos que al hoy, 2025, aún nos falta y mucho para que ese objetivo pueda cumplirse. ¿Por qué? Porque como dice acá, 3/4 de la partes de la población del globo no tienen la posibilidad de elegir, sino que están en un contexto donde la vida y las circunstancias hacen de que puedan interactuar ahí. Si se tuvieran todos la posibilidad de elegir el mejor lugar para vivir, la educación de mayor calidad, poder acceder a sistemas sanitarios seguros y con la mayor complejidad en el caso de necesitarlo, seguramente estos 17 objetivos de desarrollo sostenible
sería más factible que se puedan llevar a cabo, pero esto no implica de que sea una utopía, sino de que todos los países estamos trabajando, cada uno de nosotros en sus lugares, para que estos objetivos puedan llevarse a cabo. Bueno, con ello doy por finalizada la presentación del día de hoy, de la unidad número 1, que como ya quien me antecedió, la profesora Manito, dimos ya 2 temas más. Ayer se dio el primer tema de la unidad número 1, la profesora Manito dio el segundo tema y yo di el tercer tema de la unidad número 1. Ahora queda abierto para que si quieren realizar algún tipo de pregunta, lo vamos a hacer de manera ordenada. Y también los voy a invitar a que lean el material bibliográfico, porque si no, seguramente, como esta primera unidad es bastante conceptual, las dudas que puedan tener son conceptuales, y si no se lee el material previamente, es como volver a repetir la clase en varias oportunidades. Bueno, vamos entonces con Franco Cayetano Flores. Le damos la palabra, profesora Manito, entonces, a Franco. Hola, buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está? Buenas tardes, Franco. Tengo una duda. Hemos tenido un problema técnico para ingresar al principio de la clase. Quisiera saber si esta clase queda grabada y subida en algún lugar para poder volver a verla. Bien. Todas las clases, no sé si usted tuvo la oportunidad de estar en el día de ayer en la apertura de la asignatura, allí se verbalizó que como las clases no son obligatorias, todas las clases, una vez que se imparte la clase y al día posterior, ya que, o en el mismo día, a última hora, o al día posterior, ya quedan subidas en el aula virtual. Eso significa de que ustedes ya están pudiendo ver y navegando todas las aperturas teóricas que se dieron ayer. La apertura de la asignatura más uno de los temas. Y en el día de hoy, a última hora del día de hoy o mañana, van a poder ver ya la clase que le dio la profesora Manito y quien les habla. Esas clases quedan grabadas y ustedes las van a poder ver y escuchar la cantidad de veces que sean necesarias. No se borran hasta que se finalice la asignatura. Así que en eso queden tranquilos. Con respecto a poder ingresar al espacio del Meet, la clase empieza, o sea, el profesor que le toque dar la teoría o la actividad que sea, que esté en el calendario o en el cronograma, que también los invitamos nuevamente que lo vuelvan a navegar y ver, es a las 16:30 horas. Si ustedes están conectados antes, nadie lo va a aceptar porque el profesor o la profesora no está conectado. Entonces, no sería válido que ustedes estén sentaditos conectándose, queriéndose conectar a las 4 de la tarde, porque nadie los va a aceptar. Porque se abre el espacio a las 4:30. Por 15 minutos vamos a aceptar los estudiantes. Y es más, si todos los estudiantes tuvieran el correo electrónico de la Universidad Nacional de Córdoba, no es necesario que nosotros los admitamos, sino que ustedes ingresan como ingresé yo y como muchos de ustedes, que no hubo necesidad que la profesora Manito cliqueara y pusiera admitir, 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 entran directamente. Pero aquellos estudiantes... Yo se lo recordé al comienzo, licenciada. Bien. Sé que se lo agradezco, profesora Manito, pero también la coordinadora ya me ha escrito como 2 o 3 veces en estos momentos que yo he estado dando la clase, que han tenido dificultades. En realidad, la dificultad nosotros no la podemos subsanar porque es un problema técnico ya de cada uno de los lugares donde ustedes se conectan. Pero sí verbalizarles de que si ustedes están a las 4 de la tarde o a las 3:30, nadie le va a aceptar porque no, el espacio no está abierto. A partir de las 4:30 de la tarde, sí, y por 15 minutos, porque el profesor que está dando la palestra
no puede estar aceptándolos. En cambio, si ustedes tienen el correo de la UNC, ingresan y no va a pasar nada, porque nadie los tiene que aceptar ni los tiene que rechazar. No sé si me entienden Franco y el resto de los colegas que tienen quizás esa duda. Por eso nosotros los invitamos a que, por favor, quien no tenga correo de la UNC, lo genere. Porque les digo que mi teléfono ya está casi por estallar, porque ¿qué pasa? Todos aquellos estudiantes que no tienen correo UNC, para poder acceder a la clase, me llega a mí un correo donde yo les tengo que admitir que ustedes puedan ingresar no al Meet, sino a ver el material. Como se podrán imaginar, tengo 200 y pico ya de mensajes en donde yo ahora me tengo que poner a contestar uno a uno, habilitarlos como lectores, porque hay 3 tipos de como lectores, como editores, y hay otro ítem más que no recuerdo en este momento, y yo los tengo que habilitar como lectores. Entonces, esta es una situación donde ustedes la tienen que resolver, porque si no, tampoco van a poder ver las clases. Porque yo, en esta primera instancia, sí me voy a tomar la deferencia de a los 200 y pico, de uno a uno, irlos habilitando, pero el resto ya a partir. Esto porque es la clase de ayer, lo que ahora me están ustedes pidiendo. Pero ya la clase de hoy, el que no tiene UNC no va a poder ver la clase. Lamentablemente no la va a poder ver, porque ustedes están en un programa de educación a distancia de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros no podemos habilitarles uno a uno. Y las clases, vuelvo a repetir, quedan grabadas. Ustedes, si no se pueden conectar, no hay ningún problema, no se conectan. Ustedes se tienen que conectar solamente los días que sean obligatorios. Y a los teóricos, quien se puede conectar, mejor, porque hace un seguimiento y tiene la posibilidad de preguntarle al profesor las dudas. Quien no se puede conectar, no va a tener esa posibilidad. Bueno, Héctor, no sé si tiene alguna otra duda. Me parece que una consulta más, licenciada, si usted está de acuerdo, porque... Entonces nos va a terminar el Meet sí. y tenemos la Bien, buenas tardes, profesora, ¿cómo están? Entonces voy a tratar de ser breve. Alguna vez nosotros, haciendo una evaluación semestral o cuatrimestral de cómo estábamos en el sistema de salud acá local, digamos, hubo una pregunta en donde de una parte de la ciudad teníamos enfermedad respiratoria todo el año, verano, invierno, y en la otra parte de la ciudad teníamos las enfermedades estacionales, respiratorias en el invierno y otro tipo de enfermedades en el verano, digamos. Entonces, de ahí, yo cuando usted veía esto de ver los condicionantes de salud, me imagino que tiene que ver con esas cosas que no todas las comunidades están afectadas por las mismas situaciones y que hay un grupo que determinadas condicionantes hacen que se enfermen de las mismas situaciones, digamos, ¿no? Muy bien. Creo que a eso apuntaba su explicación. Exactamente. Usted ha aplicado la teoría que yo les acabo de dar. Y no son condiciones, son determinantes sociales de la salud. Esa es la denominación correcta. Bien. Son determinantes bien. que influyen favorablemente o desfavorable para que la población sea vulnerable a enfermar de determinadas disfuncionalidades o patologías, como se decía antes. Bien, quería saber si lo había entendido. Bien. Perfecto, la Gracias. aplicación usted la ha dado y es muy buena que la dé un colega y un estudiante que esté inserto dentro del espacio para que el resto también de los estudiantes pueda ver que es una aplicación real, no queda en una situación y en un contenido netamente subjetivo, sino que tiene una importancia y una esencia de que podamos abordar estas temáticas. Muchas gracias, Héctor, por sus aportes que nos ayudan a todos. Bueno,
Ya entonces daríamos por cerrada la palestra del día de hoy. Muchas gracias, profesora Manito, muchas gracias a todos los que hoy se han podido conectar, y los que no se han podido conectar, les voy a Profe, pedir... quiero hacer una consulta, disculpe. Estoy hablando, señora Fernanda. Les voy a pedir que ustedes mismos, si pueden, se comuniquen con ellos y les verbalicen, les den la tranquilidad que lo van a ver en el aula virtual, pero que sí o sí tienen que tener correo UNC. Ese es el único requisito. Sí. No sé, me parece, licenciada, que para el lunes yo creo que los estudiantes ya tienen que tener correo UNC, porque si no va a ser muy, muy, muy complejo. Bueno, Sí. Les damos las gracias a todos y nos vemos la próxima clase según el calendario. No sé si la licenciada necesita. Sí. A ver, si urge la pregunta, señora Fernanda, se la respondo. Si no, yo me tengo que conectar conjuntamente con el resto de los miembros del staff al otro Meet del otro grupo Córdoba. Fernanda, dígame. Buenas tardes. Sí, yo quería saber, en la página principal, ¿habrá alguna posibilidad de que pongan la parte de antropología? Porque aparece navegando el aula, enfermería de cuidados críticos, filosofía 2, epidemiología 2, y estaría como faltando antropología, porque también yo por lo menos también tuve problemas para ingresar ahí, en buscar y demás. Eso era todo, gracias. Está bien, esa situación no es inherente a nuestra asignatura, pero sí se la podemos responder. Usted debe dirigirse al correo electrónico del programa de educación a distancia y ahí le plantea esa situación, que usted en el espacio virtual puede ver